Cuando iniciamos con una nueva empresa, somos nosotros quienes hacemos de todo. La atendemos, vendemos, atendemos al público, tomamos las grandes decisiones, barremos, trapeamos, servimos los tintos. Pero si nos empieza a ir bien, empezamos a necesitar gente que nos colabore. Pero ¿cómo tomar esa decisión? ¿Qué tipo de colaborador es el que necesitamos? ¿Qué queremos que haga dentro de la empresa? ¿Cuáles son esas competencias que queremos que tenga? Mi nombre es Carmen Loaiza y hoy hablaremos acerca del perfil de cargo. El perfil de cargo es ese documento que contiene la información básica acerca del puesto de trabajo en cuestión. Pero para poder determinar el perfil de cargo tenemos que tener en cuenta dos conceptos que son claves: la estructura organizacional y las competencias asociadas a ese cargo. La estructura organizacional es la que determina cómo se va a distribuir el trabajo dentro de la empresa. La que más conocemos es la estructura piramidal, es decir, donde hay alguien en la cabeza y debajo de él se desgregan los demás cargos. Podemos caer en la tentación de querer tener esa estructura piramidal y ser nosotros los que estemos arriba de esa pirámide. Sin embargo, probablemente no sea la que más nos convenga. Para las pequeñas empresas, probablemente sea mejor tener estructuras horizontales, estructuras por proyectos, mientras que en las grandes empresas puede ser que la estructura piramidal sea la que más funcione. También encontramos otras estructuras, como por ejemplo las estructuras funcionales, en donde dependiendo de las funciones de los cargos se generan departamentos en donde se desarrollan diferentes funciones. También tenemos las estructuras divisionales, en donde cada división o cada departamento tiene una estructura propia, interna, con unos recursos propios. También encontramos la estructura matricial, en donde dependiendo más bien de los proyectos que se desarrollen al interior de la compañía, se genera esta división. En la estructura funcional suele ser muy burocrática, porque hay uno que manda y los demás simplemente obedecen. Mientras que en la estructura divisional, aunque existe algo de burocracia, existe una mayor libertad para la toma de decisiones. Mientras que la estructura matricial es ideal porque combina muy bien las necesidades burocráticas de la organización con la libertad y la toma de decisiones que pueden tener los trabajadores dentro de ella. Sea cual sea la estructura que hayamos decidido implantar en nuestra empresa, vamos a encontrar unas relaciones de poder dentro de ella. Por un lado tenemos el nivel estratégico, que es el que toma las grandes decisiones, el que decide cuál es la misión, la visión, los valores corporativos, hacia dónde queremos dirigirnos. Por otro lado tenemos el nivel táctico, que es aquel que lleva esas grandes ideas del nivel estratégico a la consecución de metas a mediano y corto plazo. Y finalmente tenemos el nivel operativo, que es aquel que se encarga de ejecutar las tareas, tiene menor poder de decisión, pero a la final es el que más importa porque es el que va a ejecutar, hacer esa pequeña tarea. Por supuesto, en el nivel piramidal están muy claros cuáles son esos niveles de poder, ¿cierto? En la parte de arriba tendremos al nivel estratégico, en la parte media tenemos el nivel táctico y el nivel operativo estará en la parte baja. En las otras estructuras pues no se ve tan claramente porque podemos encontrar que una persona que en una actividad está en el nivel estratégico, en otro ocupa un nivel táctico o incluso puede llegar a ocupar un nivel operativo. De hecho, así sucede en nuestras pequeñas empresas, en donde muchas veces la persona, aunque tenga un cargo con un título que dice gerente, coordinador, director, tiene que ejecutar esas pequeñas tareas y en ese momento se convierte en el nivel operativo. Ahora ocupémonos a hablar acerca del término competencia. Tal vez hemos escuchado muchas veces hablar de competencia y lo confundimos con los Juegos Olímpicos o el Campeonato Mundial de Fútbol. Pero en realidad cuando hablamos de competencias nos referimos a cuáles son esas habilidades, capacidades que queremos que nuestro trabajador tenga dentro de la empresa. Existen diferentes definiciones para el término competencia, pero nos vamos a quedar con algo muy sencillo. Para que una persona sea competente debe tener tres criterios: el ser, el saber y el hacer.
Empecemos con el saber, es decir, cuáles son esos conocimientos que debe tener esta persona para ocupar un determinado cargo. Cuando hablamos del hacer es manualmente o cognitivamente, qué es eso que tiene que hacer ese trabajador para desempeñar bien su función. Y finalmente tenemos el ser. Lo hemos dejado al final no porque sea el menos importante, sino por todo lo contrario. Porque el ser determina cuáles son esas características de personalidad, esos comportamientos específicos que quiero observar dentro de mi trabajador para saber que va a desempeñar bien sus funciones. Muchas veces mis clientes me preguntan cómo pueden ellos determinar si ese trabajador o ese aspirante es realmente competente, que cuál documento solicitar, que cuál prueba practicar, que si un certificado de estudios nos puede decir qué tan competente es. Pues bien, en realidad la competencia no la determina un certificado de educación, no lo determina un diploma, no lo determina ni siquiera la experiencia laboral. Lo que determina la competencia es lo que podamos observar en él. Yo suelo poner el siguiente ejemplo. Yo soy una fanática de los Simpson y les voy a poner una trivia Simpson. ¿Ustedes saben cuál es la profesión, el grado que obtuvo Apu? Apu, el que maneja el supermercado en Los Simpson. Pues la gente suele decir, pues probablemente se graduó para ser mercaderista. Pues no, imagínense que Apu es ingeniero de sistemas. Él vino a Estados Unidos para estudiar ingeniería de sistemas con una beca y al graduarse hizo una tesis de grado que consistía en unas tarjetas perforadas, pues porque hace, no sé, 30, 40 años esa era la manera como se programaban las computadoras, no como se hace hoy en día con el lenguaje binario y los microchips. Bien, él se graduó como ingeniero de sistemas, pero finalmente terminó trabajando en el mini market y eso es la tarea que actualmente desarrolla. La pregunta es, ¿será Apu competente como ingeniero de sistemas? Claro, a simple vista podríamos decir, bueno, el tipo tiene un título que lo acredita como ingeniero de sistemas, pero probablemente eso que él aprendió a hacer en la universidad ya está totalmente fuera de contexto a la actualidad. Es decir, a la vez que cada competencia en sí debe cumplir con los tres criterios, saber, hacer y ser, también encontramos competencias que son más determinantes para el saber, para el hacer o para el ser, es decir, competencias del hacer, competencias del saber y competencias del ser. Veamos un ejemplo. Tenemos una secretaria. Nuestra secretaria cumple diferentes funciones, diferentes labores dentro de la organización. Por un lado, ella se relaciona con la gente, se relaciona con sus compañeros, con su jefe, con los clientes y en ese sentido necesitamos que lo haga bien. Esa podría ser una competencia que llamamos relaciones interpersonales y es una competencia eminentemente del ser. Por otro lado, ella debe digitar el computador, debe usar bien el teclado, hacerlo a una buena velocidad y entonces esa es una competencia del hacer, es algo que ella debe hacer bien, digitar. Podemos llamarla competencia digital y es una competencia del hacer. Y finalmente ella debe saber redactar cartas, saber utilizar una tabla de Excel, saber cómo diligenciar ciertos documentos para dependencias del Estado, por ejemplo, y eso serían competencias del saber. Por otro lado, las competencias serán diferentes dependiendo del nivel del cargo, es decir, tendremos que diseñar unas competencias específicas para el nivel operativo, otras para el nivel táctico y finalmente otras competencias para el nivel estratégico. Asimismo, dependiendo de la cultura organizacional, de esa cultura que tiene nuestra empresa, vamos a determinar unas competencias que podemos llamar organizacionales, cardinales, en fin, que son esas competencias que queremos que en cualquier nivel y que en cualquier cargo todos nuestros trabajadores tengan. Finalmente, entonces, tenemos que determinar unas competencias organizacionales que son para toda la compañía y que deben estar en relación con la cultura corporativa, la misión, la visión, los valores corporativos. Determinaremos unas competencias por niveles para cada uno de los niveles de nuestra empresa y finalmente tendremos que diseñar unas competencias específicas para cada cargo en donde tengamos en cuenta el saber, el hacer y el ser que queremos que tenga cada uno de los trabajadores en cada uno de los cargos.
En el próximo video hablaremos acerca de qué debe contener el perfil de cargo, cómo diseñarlo. Mientras tanto, háganme preguntas, qué quieren saber, qué quieren que les cuenten estos videos. Cuéntenme cómo les ha parecido estos videos. Suscríbanse, nos vemos en la próxima.